Bueno, y estamos ya de regreso. A continuación vamos a tener un increíble taller llamado Desmitificando la fibra óptica. Nuestro ponente será Jerry Morla, fundador de Fiber Wizards y Knowledge on Demand, y tendremos la participación activa de Vanessa Fuentes, directora de comunicaciones de Todo Fibra Óptica, y de Pepe, CEO y fundador de Todo Fibra Óptica. En ese taller llamado, como les dije, Desmitificando la fibra óptica, Jerry ofrecerá una visión general de lo que son los sistemas de fibra óptica, sus componentes y los procesos principales de instalación. La presentación se divide en 6 partes. Entre cada una de estas se compartirán unos polls, o sea, unas encuestas, con preguntas cortas para contestar desde el teléfono móvil de cada uno. En el siguiente enlace es pollev.com/fiberwizards418. Lo voy a deletrear, es POLLEV.com/FIBERWIZARDS418. Ahí podrán encontrar las preguntas que Jerry está haciendo y poder darles una respuesta. Participar de esos polls nos ayudará de gran manera a recordar los conceptos que Jerry estará presentando, y así que bueno, no dejen de participar. Jerry, la audiencia es toda tuya. Gracias, Andrea, y saludos a todos. Bueno estar aquí otra vez. La presentación de ahora ha sido diseñada, desarrollada con los nuevos en el tema de fibra óptica en mente y también con las personas que tienen curiosidad sobre el tema. Una de las barreras de adopción para la tecnología es el desconocimiento, y a veces cuando se habla de la fibra óptica, se habla de esta como si fuera tecnología de extraterrestres, ¿no? Algo que salió de Roswell. Y en realidad no lo es algo bastante simple, y es por eso que nos hemos tomado la tarea, así como muchos otros colegas en la industria, de desmistificar, ¿sí?, los misterios de la fibra y brindarles una pequeña visión general, ¿sí?, de lo que es la tecnología. Entonces, para hacer la presentación un poco más interactiva, ¿sí?, y asegurarnos que estamos reteniendo los conceptos que se están compartiendo, vamos a tener una serie de quick polls, ¿sí?, de encuestas al final de cada sección. Y para tener un pequeño ejercicio de calentamiento, un warm-up, vamos a comenzar con la primera pregunta. Todo está funcionando, ¿ok? Entonces, nada, con esto vamos a iniciar la primera sección de la presentación. Por favor, Mike. Hola y bienvenido a la presentación Desmistificando la fibra óptica por los Fiber Wizards. Mi nombre es Jerry Morla, director de los Fiber Wizards e instructor máster de la Asociación Profesional de Fibra Óptica, también conocida como la FOA. El propósito de esta presentación es desmistificar un poco los conceptos básicos de fibra óptica y, con suerte, inspirarles a que se nos unan en la misión de promover esta tecnología por el mundo. Durante esta presentación buscaremos lograr los siguientes objetivos. Número 1. Contestar qué son las fibras ópticas y cómo funcionan. Número 2. Identificar puntos críticos de seguridad relacionados con la fibra. Y número 3. Explorar procesos básicos relacionados con la instalación de fibra óptica. Antes de continuar, recuerden siempre informarse de las regulaciones y requerimientos locales relacionados con la seguridad para el trabajo de fibra óptica que planeen ejecutar. Así que sin más demoras, vamos al grano. Las fibras ópticas son hilos de vidrio de gran pureza que se utilizan para transmitir señales de luz para telecomunicaciones. Estos hilos de vidrio son muy eficaces para transportar señales a distancias muy largas con poca pérdida de calidad. Como las señales luminosas viajan a la velocidad de la luz, pueden transmitir enormes cantidades de datos con una velocidad y un rendimiento inigualable. Para ponerlo en perspectiva, probablemente se podría transmitir toda la biblioteca de películas de Netflix alrededor del mundo en solo unos segundos a través de un par de fibras.
Una de las ventajas principales sobre el uso de la fibra óptica es que esta está hecha principalmente de sílice, que es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Otra ventaja del uso de la fibra es que esta es inmune a las interferencias electromagnéticas, ya que está hecha de un material no conductor. La interferencia electromagnética está en todas partes, hasta en la atmósfera, por lo que puede crear ruido y afectar tanto a las comunicaciones inalámbricas como a las de cobre. Como las fibras pueden transportar mucha más información que los cables de cobre tradicionales y son literalmente una pequeña fracción del tamaño y el peso, la logística es menos costosa y la instalación es más rápida y eficiente. La red de Internet global también es posible gracias a la fibra óptica, que se utilizan los cables submarinos que dan vuelta al mundo y conectan todos los continentes. Todas estas ventajas hacen que la fibra óptica sea la opción más rápida, fiable y preferida por los proveedores de servicios de telecomunicaciones de todo el mundo. Bueno, ¿y cómo se fabrica la fibra? Como mencionamos hace un momento, la materia prima de la fibra es el sílice, el cual se derrite para formar varillas de vidrios ultra puras llamadas preformados. Los preformados luego son dopados con otros químicos en un proceso llamado deposición de vapor. Luego estos se transfieren a una torre donde se derriten, se estiran en hilos muy finos, se recubren y se embobinan en carretes. A ver, les muestro algo, vamos a pelar esta fibra. ¿Sí ves? Ahí está. Esta es la fibra con la cual conectamos al mundo. Ahora hablamos un poco sobre fundamentos básicos de la fibra óptica. Las fibras de vidrio se componen de dos partes principales, el núcleo y el revestimiento. A las fibras ser muy delgadas, son propensas a daños causados por rayones, dobleces o humedad. Por esto, son protegidas con una cubierta de acrilato, la cual se le conoce como recubrimiento. Es importante entender que a pesar de que el núcleo y el revestimiento de la fibra son zonas distintas dentro de la misma fibra, ambas son parte del mismo vidrio y no se pueden separar. Lo que diferencia el núcleo del revestimiento es que durante el proceso de fabricación de los preformados, estos son dopados con químicos para así lograr cambiar las propiedades transmisivas del núcleo. Para ayudarles a visualizar mejor este concepto, tomaré una fibra y la inyectaré luz con un láser. Como verán, en la región central de la fibra se ven unos destellos de luz. Este es el núcleo, por el cual se transmite la mayoría de la luz al enviar señales ópticas por la fibra. Echemos un vistazo a este diagrama de sección transversal de una fibra. Como pueden ver, se muestran varios valores numéricos en los núcleos y estos diferencian a los distintos tipos de fibras generalmente clasificadas como monomodo y multimodo. Las fibras multimodo tienen núcleos de 50 o 62.5 micrones y las fibras monomodo de 9 micrones. Aún teniendo el núcleo más pequeño, la fibra monomodo tiene mayor capacidad de transmisión de información que la fibra multimodo. Las fibras multimodo por lo general se utilizan en instalaciones de interior y las fibras monomodo en instalaciones de exterior, como también en interior para aplicaciones de alta velocidad. El revestimiento de las fibras utilizadas en comunicaciones, tanto para multimodo como monomodo, es de 125 micrones. Ok, a ver si estamos juntos aún. Hagamos una parada de 3 minutos para un pop quiz. Utilizando el app y el enlace compartido durante el registro, contesta las preguntas que salen según se activan. Cada una estará activa por 15 segundos y luego saldrá una nueva, así que no demoren en poner sus respuestas. Ok, les deseo éxito y en 3 minutos les espero de vuelta. Bueno, espero que les haya agradado la primera sección. Ya la audiencia ha contestado las preguntas, vamos a repasarlas rápidamente. La primera es, ¿la fibra óptica es inmune a las interferencias electromagnéticas? 43% ha contestado falso y el 57% verdadero. Bueno, la respuesta correcta es que es verdadero. La materia prima de la fibra óptica es sílice. Las fibras son 100% inmunes a la interferencia electromagnética, lo cual es uno de los beneficios de usar esta tecnología, pues las señales no son afectadas por ruido, sí, ruido de interferencia. Bien, la próxima pregunta fue, ¿cuáles son las partes principales de la fibra? 100%, excelente, núcleo, revestimiento y chaqueta, eso es así. En próximas secciones vamos a ver cuál es la función de cada uno de estos elementos y la chaqueta es algo que se le agrega alrededor del revestimiento para protección. Muy bien, los felicito. Y por último, ¿qué tipo de fibra tiene mayor capacidad de transmisión de información? Y algunos han colocado multimodo,
otros monomodo y algunos han colocado gigamodo. Y bueno, la respuesta correcta es monomodo. La fibra monomodo tiene un núcleo más pequeño que la fibra multimodo, y generalmente los sistemas de fibra monomodo utilizan unos láseres de mayor alcance y potencia que los sistemas multimodo, así ofreciendo mayor ancho de banda. ¿Bien? Bueno, y seguimos con la próxima sección, por favor. Aquí de regreso. Así que ahora otra vez y a continuar. Como hemos dejado muy en claro que la fibra óptica transmite señales de luz, hablemos un poco sobre algunos de los comportamientos de esta. Lo primero es que la luz viaja a la velocidad de la luz, la cual es equivalente a más o menos algunos 300.000 metros por segundo, o sea, que es muy rápida. Al espacio por donde viaja la señal de luz se le conoce como medio. Ejemplos de estos son el aire o la fibra óptica misma. Cuando la luz pasa por un medio físico diferente al vacío, el material de este limita su velocidad. O sea, que cuando la luz viaja por las fibras ópticas, esta viaja un poco más lento que cuando viaja por aire. Esto causa que cuando la luz cruza de un medio a otro, como por ejemplo del aire al agua, en ángulos abiertos o con poca perpendicularidad a la superficie que penetra, el rayo incidente se doble y cambia de dirección. A este fenómeno se le llama refracción. Como podemos ver, aquí el rayo incidente, o sea, el que sale del láser, cambia un poco su trayectoria. Esto se debe a la diferencia en índice de refracción, que causa que la luz se doble. Otro fenómeno observado en el comportamiento de la luz es la reflexión, que en simples palabras se refiere a que cuando el rayo incidente choca con superficies reflexivas, rebota. En el caso de la fibra, aunque la luz continúa viajando por medio de esta, en el punto donde entra la fibra y pasa de aire a vidrio hay un cierto nivel de reflexión, el cual si no es controlado podría causar daños al sistema. Como habíamos dicho al inicio, la diferencia entre índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento de la fibra hacen que cuando un rayo incidente se choca con la superficie entre estas zonas en ángulos muy abiertos, que éste sea reflejado de vuelta hacia adentro de la fibra. Para demostrar este efecto, utilizaremos una pecera llena de agua y un láser, y apuntaremos el láser desde abajo hacia arriba para que choque con el borde del agua. Con este ejemplo podemos ver el efecto de reflexión interna, la cual se da cuando el rayo incidente choca con la superficie entre el agua y el aire, rebota y se devuelve al agua. Para que el rayo de luz incidente pueda entrar y viajar por la fibra, deberá entrar en un ángulo dentro de un rango específico que se le conoce como apertura numérica, o dado a su forma teórica, también se le conoce como cono de aceptación. Del rayo entrar a un ángulo muy agudo, como se demuestra aquí con la línea roja entrecortada, la luz se refractará y se escapará al traspasar el revestimiento. Siempre y cuando el rayo incidente entre dentro del rango de apertura numérica aceptado, ese quedará atrapado a lo largo de la fibra. A este fenómeno se le conoce como reflexión interna total. Aquí con una varilla de acrílico y un láser vamos a simular el efecto de reflexión interna total. En este caso, cuando la luz choca con la barrera del acrílico, rebota y se devuelve hacia el núcleo, quedando atrapada por el trayecto del medio. Esto explica cómo las señales luminosas de telecomunicaciones pueden viajar grandes distancias por medio de la fibra óptica. Bueno, y hasta aquí esta sección. Les agradezco mucho su atención y luego de unas preguntas nos veremos en la próxima. Excelente. Fenómeno que describe cómo la luz se dobla cambiando de dirección al cruzar de un medio a otro. Bien, y el 75% ha contestado refracción y el 25% reflexión.
La respuesta correcta es refracción. La reflexión es cuando la luz rebota, ¿no?, de una superficie reflexiva, y la refracción es cuando se dobla al pasar de un medio a otro por las diferencias en índice de refracción. ¿Ven? Vamos a ver la próxima. En esta sí me pillaste. Ok, bien. Ya paró la actividad. Para que la luz pueda viajar por la fibra, para que la luz pueda viajar por la fibra efectivamente, esta debe entrar en un ángulo con apertura dentro de un rango llamado cono de aceptación. Y 100% contestó correctamente. La respuesta es cono de aceptación o apertura numérica. Muy bien. Vamos a la próxima. A mí no me pillas con eso. Bien. Bien, esta ya paró la actividad. Esta es la que comentamos hace un minuto. ¿Cómo se llama el fenómeno que describe cuando la luz choca con superficies reflexivas y rebota? ¿Sí? Y eso se llama reflexión. Es como si pones una luz a un espejo, va a rebotar. ¿Bien? Y bueno, les exhorto a que continuemos prestando atención y Mike, la próxima, por favor. Hola y bienvenidos otra vez. En esta sección hablaremos de cómo funcionan los sistemas de fibra óptica. ¿Listos? Como ya hemos mencionado, los sistemas de fibra óptica funcionan con señales de luz. Un ejemplo de transmisión con luz sería algo tan simple como enviar un mensaje codificado en clave Morse con una linterna, y que al otro lado, algo o alguien reciba y decodifique el mensaje. Para enlaces de fibra óptica se utilizan transmisores que convierten señales electrónicas en señales luminosas para enviar por la fibra. En el extremo opuesto, se utilizan receptores que reciben la luz y la interpretan. Como generalmente los enlaces ópticos requieren de comunicaciones bidireccionales, en la mayoría de estos se utilizan transmisores y receptores combinados en un solo dispositivo llamado transceiver. Este nombre sale de la combinación de las palabras en inglés transmitter y receivers. Para entender la jerga relacionada con señales de luz, es necesario también repasar el espectro electromagnético, el cual nos ayudará a definir el rango de frecuencias por la cual se extiende la luz y por la cual los sistemas operan. Los puntos específicos en este se definen según su longitud de onda, y estas representan colores de luz. Dentro de este espectro, los colores visibles al ojo humano se encuentran en el rango entre 400 y 700 nanómetros y abarcan desde el color violeta en un extremo hasta el color rojo en el extremo opuesto. A los colores con longitud de onda inferiores al violeta se les llama ultravioleta y a los mayores al rojo se les llama infrarrojos. La mayoría de los sistemas de fibra óptica funcionan con transceivers que operan en el rango infrarrojo, por lo cual son invisibles al ojo humano. Se requiere precaución al trabajar con estos sistemas, para así evitar posibles heridas en los ojos o hasta ceguera. 3 puntos importantes son que mientras mayor sea la longitud de onda, la señal será más resistente a la atenuación, tendrá mayor alcance y viajará más rápido. Así que los transmisores que operen a mayor longitud de onda son apropiados para enlaces de mayor alcance. Bueno, ¿y qué es la atenuación? La atenuación es una palabra fancy para expresar la pérdida de potencia óptica durante el trayecto de la señal. La atenuación óptica es causada por factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos siendo los causados por el material de la fibra y los extrínsecos por estrés mecánico. Dentro de los factores intrínsecos, el que más afecta a la fibra es la dispersión de Rayleigh, o como se dice en inglés, scattering. La dispersión de Rayleigh
Básicamente ocurre cuando la luz choca con partículas en el medio de vidrio durante su trayectoria. Quizá con este ejemplo se pueda apreciar cómo la luz se refleja e irradia en toda dirección mientras viaja por medio de esta varilla de acrílico, así como los lightsabers de Star Wars. Otro fenómeno natural que hace disminuir la potencia óptica en la fibra se llama absorción. Este efecto es específico y afecta de manera distinta a las diferentes longitudes de onda. Quizás una manera de visualizar el efecto de este fenómeno sería observando cómo los colores bajo el agua se ven difuminados o se pierden. Mas cuando nos acercamos a los objetos, así como se disminuye la distancia, la cual causa atenuación, los colores se van viendo más claros y brillantes. Además de los factores intrínsecos, también tenemos los extrínsecos, y estos incluyen atenuación de potencia en coyunturas como en los puntos de conexión y empalmes, así como podemos apreciar en este ejemplo al escaparse la luz. La atenuación también es causada por dobleces excesivos o por estrés mecánico. Estos pueden causar que la luz choque contra el revestimiento de la fibra en ángulos más cerrados y se escape. La indicación general para el límite de curvatura tolerada por la fibra es de no doblar el cable o fibra causando una curvatura menor a 20 veces el tamaño de su diámetro externo durante la instalación, como también el no causar una curvatura menor a 10 veces el tamaño del diámetro de la fibra o el cable al almacenarse para uso de largo plazo. En estas imágenes podemos apreciar cómo a la izquierda se hacen anillos bastante grandes para prevenir dobleces en el cable durante la instalación, así como anillos más pequeños cuando se almacena la fibra en bandejas de cierre luego de empalmarse. Bueno, hasta aquí esta sección. A completar el quiz y nos vemos en la próxima. Bueno, espero que estén aquí todavía con nosotros. La siguiente pregunta. Para transmitir señales por enlaces ópticos se requiere convertir las señales electrónicas en luminosas por un lado e invertir el proceso en el otro. ¿Es esto cierto o es falso? Verdadero. Bien, bien. Se acabó la actividad. La próxima. A la pérdida de potencia óptica durante el trayecto de la fibra se le llama... Excelente. Todo el mundo está al tope con esto. Somos conocedores. Y por último, ¿cuál de estas no es una causa de atenuación en la fibra? Eso de los ojos de Bien. Messenger. Excelente, amigos. Aquí la idea es al leer las respuestas, ¿sí? Que nos recordemos que la dispersión de Rayleigh, absorción, puntos de corrección y empalmes, tanto como dobleces excesivos, que es una causa extrínseca, son causas de atenuación en los enlaces. Bien, así que con esto vamos a la siguiente sección, por favor. Hola otra vez y bienvenidos. En esta sección estaremos repasando dos de los temas más críticos en cuanto a seguridad relacionada con el trabajo en fibra. Además de estos, existen muchas otras normativas y reglas para seguir por su seguridad y la de los demás. Por esto es esencial investigar y seguir las regulaciones y normativas locales que apliquen a su tipo de trabajo y lugar. Según el consenso general de la industria, la causa número 1 de accidentes relacionados con fibra óptica son ocasionados por desechos de fibra mal gestionados. En otras palabras, cuando uno trabaja con la fibra, suelen quedar pedacitos y astillas de vidrio, que si no se atrapan y desechan debidamente pueden causar punzadas, laceraciones a la piel o mucho peor, a los ojos. Por esto es necesario siempre utilizar lentes de seguridad que les protejan los ojos y que cubran los lados de la cara siempre que se trabaje con fibra. Además, se deben controlar los desperdicios de fibra y disponer de estos adecuadamente para evitarles accidentes a otras personas. Por último, hoy hablaremos de la radiación emitida por láseres.
Si bien la mayoría de los transmisores de fibra óptica no son tan potentes como los ojos de Messenger, algunos de estos sí tienen suficiente potencia como para herirnos los ojos y hasta causarnos ceguera. También hay que tener en cuenta que al verificar los conectores, si se utilizan microscopios, estos podrían enfocar la luz y hacerla peligrosa. Es por esto que siempre que se vayan a inspeccionar conectores en fibras instaladas, si no se pueden ver los dos extremos del enlace, habrá que utilizar un medidor de potencia para descartar el riesgo de exponer la vista a luz invisible emitida por fibras activas. Por esto es recomendable, para reducir el riesgo, utilizar sondas digitales que permitan mirar los conectores de manera indirecta en una pantalla. A nivel internacional, se utilizan comúnmente las clasificaciones de láseres establecidas por la FDA de los Estados Unidos. Estas consisten de una escala del 1 al 4, con el 1 indicando poco riesgo y el 4 indicando alto riesgo. Se supone que los equipos ópticos indiquen la clasificación del láser en uso. Asegúrese de verificar la clasificación de los láseres en los equipos que vaya a operar para así poder tomar las precauciones necesarias. Bueno, y hasta aquí la sección de seguridad para esta presentación. Éxito con el quiz y nos vemos en breve. Bien, qué bueno. Espero que sigamos aquí. Ahora vamos a intentar otras preguntas a ver si nos quedaron claros los conceptos. Y va la primera. ¿Cuál de estos hay que utilizar siempre y cuando se trabaja con fibra óptica? Todos. No, alguien puso guantes. Sí. Usamos. Hay gente que usa guantes también para que no se le metan los dedos. ¿Qué es esencial? Bueno, ya, Los dos a ver. primeros. Cuando trabajamos, por ejemplo, con químicos preparando conectores, a veces es recomendable utilizar guantes para protegernos la piel. Ahora, por ejemplo, cuando uno está empalmando, que son procesos que requieren de pronto poder agarrar las cosas con un poquito más de precisión, muchas veces queda difícil trabajar con guantes. En cualquier caso, en todos los casos, cuando se trabaja con fibra óptica, es necesario utilizar gafas de seguridad y que provean que provean protección por los lados también, ¿sí? Bien, próxima pregunta. ¿Qué se debe hacer con los desperdicios de fibra óptica? Bien, mira, esto es curioso porque todos están respondiendo muy bien, 100% responden a atraparlos y desecharlos debidamente. Pero cuando uno está en el campo con técnicos, lo que uno observa es que cortan la fibra y la tiran al piso. La cortan y la tiran al piso y uno, hey, ¿qué estás haciendo? Y bueno, el problema es que en el momento uno dice no pasa nada, pero uno no sabe si luego alguien después pasa por ahí, un niño o algo, se recoge un pedacito de fibra y le puedes dañar el día, puedes causar un problema. Así que para ser responsables hay que siempre atraparlos y desecharlos debidamente, así no pensemos que puedan causar ningún riesgo, ¿ok? Próxima pregunta. Existen 3 clasificaciones de láseres establecidas por la FDA. ¿Verdadero o falso? Bien, aquí la audiencia está como dividida, ¿no? 57% dice verdadero y 43% dice falso. El FDA clasifica los láseres en 4 categorías principales, ¿ok? Y lo importante es que antes de trabajar con cualquier equipo de fibra óptica, verificar qué tipo de láser se está usando y tomar las medidas de precaución necesarias. A veces nos confiamos mucho porque la luz que se utiliza en los sistemas de fibra óptica es invisible. Entonces, como uno no la ve, uno se confía. Y especialmente cuando uno está trabajando con sistemas que usan amplificadores y eso,
puede causarle problemas a alguien y dañarle un ojo, ¿bien? Así que mucha precaución. Próxima y última pregunta por esta sección. ¿Con qué se puede descartar que las fibras estén activas antes de inspeccionar conectores en fibras instaladas? Bien, solo con los ojos no. Ponga un medidor, ¿sí? Hay algunos, venden a veces unas tarjetas de detección de luz infrarroja y todo eso. Yo no me confío. Yo pongo un medidor de potencia. Yo ni siquiera confío mucho que otro me diga que la fibra está desconectada al otro lado, porque hay veces que las etiquetas, ¿sí? se colocan mal, ponen el patch cord en el puerto que no es, o alguien a las 2 de la mañana a veces fue a conectar un puerto, no funcionaba y tomó la próxima fibra que funcionó y no se actualizaron los documentos. Entonces uno no se debe ni siquiera confiar cuando la persona al otro lado le dice es la fibra tal, ¿sí? Siempre ponga un medidor de potencia y asegúrese que no esté activa, ¿bien? Ok. Y bueno, con esto la próxima sección, por favor. Hola compañeros y bienvenidos otra vez. En esta sección les presentaremos una visión general sobre sistemas de cables y procesos básicos para instalación de fibra óptica. Es importante tener en cuenta que existen muchísimas aplicaciones en las cuales se utiliza la fibra óptica y el ejemplo que utilizaremos hoy solo describe un enlace sencillo de punto a punto para ambientes de planta externa. Para aprender más sobre instalación de fibra en otros ambientes de redes, no duden de visitar nuestra página web y contactarnos para más información. ¿Listos? A comenzar. Este dibujo nos presenta un ejemplo básico de un enlace punta a punta para un ambiente de planta externa. Todos los enlaces ópticos comienzan y terminan con conectores, los cuales sirven de interfase a los equipos electrónicos. Entre medio de los conectores tenemos la ruta principal del cable, que se define según la topología y elementos físicos a lo largo de la ruta. Durante el trayecto, como la cantidad de cable en las bobinas o rollos es limitada, se añaden y empalman cables adicionales según sea necesario. Existen muchísimos tipos de cables para planta externa, mas las características críticas generalmente se definen según factores de estrés mecánico durante la instalación y factores relacionados con el clima o ambiente de instalación. Otros puntos importantes son que los cables tengan debida protección contra la humedad, resistencia de tracción y, cuando sea necesario, armadura para proteger contra roedores o presión de aplastamiento. Siempre que el cable tenga algún elemento metálico, será necesaria la puesta a tierra según los códigos eléctricos locales. En Norteamérica, una de las causas más grandes de problemas con los cables de fibra óptica son las ardillas. Por alguna razón, les encanta morder los cables. Me imagino que en otros lugares del mundo habrá cocodrilos y hasta dinosaurios, así que escoja cables con protección apropiada para el ambiente de instalación. Una recomendación importantísima sobre el trabajo con cables de planta externa es utilizar herramientas diseñadas para facilitar el ingreso a estos. Las herramientas específicamente diseñadas para esta tarea generalmente son más seguras que las herramientas rudimentarias, ahorran tiempo y evitan accidentes y daños a los cables. También hay muchos tipos de cables diseñados específicamente para planta interna o predios. Utilizar cables y las características ignífugas apropiadas para la instalación podría resultar en propagación de fuego o emanación de humos tóxicos en casos de incendios. Consulte las regulaciones locales para cumplir con reglamentos de seguridad y proteger vidas. Los cables de planta interna tienden a ser diseñados para facilitar la conectorización y tienden a ser un poco más fáciles de abrir que los de planta externa. Aún así, siempre es recomendable utilizar herramientas especializadas. Esto para facilitarles su trabajo por su seguridad y para prevenir accidentes con los cables. Otro proceso importante utilizado durante la instalación de sistemas de fibra óptica es el proceso de empalmar o de unir fibras para conectar y dar continuidad a los cables. El método de empalme más recomendado es el de fusión, método que requiere cortadoras de alta precisión y máquinas de fusión por arqueo eléctrico. Aquí una breve demostración de cómo se logran los empalmes por fusión. Primero que nada, hay que colocar la protección termocontraíble para proteger el empalme.
Luego hay que pelar la fibra y limpiarla con químicos apropiados como alcohol isopropílico de alta concentración o fluidos especialmente diseñados para limpiar la fibra. Luego de limpiar la fibra, se prepara con la cortadora de precisión, o en inglés, cleaving tool. Una vez cortada, la fibra se debe transferir a la máquina de fusión rápidamente para evitar que se contamine con partículas de polvo en el aire. Una vez puestas las fibras en la fusionadora, el resto del proceso es generalmente automatizado. Al terminar la fusión, es muy importante verificar que ésta quede bien hecha y no dejarse llevar solamente por el resultado estimado que ofrece la máquina. Al terminar la fusión, se transfiere el empalme al horno para calentar la protección termocontraíble y así asegurar que el punto de empalme quede bien protegido. Además de los empalmes, otro proceso crítico en la instalación de sistemas de cables es la conectorización de las fibras. Los conectores contienen pequeños cilindros en el medio llamados férulas, que se utilizan para lograr el alineamiento de las fibras. La mayoría de estas férulas son hechas de cerámica y se pulen con la fibra en la punta para lograr una terminación y superficie muy lisa como un espejo. Esto para reducir la pérdida de reflexión en el conector. Para lograr conexiones, los conectores se enfrentan con adaptadores mecánicos. Estos son diseñados por dentro con alta precisión para recibir y alinear las férulas de los conectores. El proceso aquí demostrado se conoce como conectorización por fusión. Este método se ha vuelto muy común dado a la simpleza del proceso y sus resultados. Con este método, el proceso del pulido del conector se realiza en ambientes controlados en fábrica y así se reduce la complejidad de preparación en el campo. Bueno, y por último, para completar este enlace de punta a punta, necesitaremos hardware de conectividad. El propósito principal del hardware de conectividad es proteger los cables y las conexiones de fibra. Además, proveer acceso de interconexión para otros elementos de la red y equipos de prueba. Estos generalmente consisten de cierres y bandejas con adaptadores que brindan puntos de conexión para la fibra y acceso de interconexión a otros elementos de red. Al instalar los cables en estos, es importante que queden bien asegurados y que las fibras queden bien organizadas para evitar problemas de atenuación por doblez. Con esto, terminamos la sección de visión general de sistemas de cables de fibra óptica y procesos básicos de instalación. Muchas gracias y nos vemos en breve. Bien. Hola otra vez, amigos. Bueno, espero que les haya agradado la última sección. Vamos a tener un par de preguntas, a ver si ya tuvimos algo. La primera pregunta es, ¿los equipos ópticos de telecomunicaciones indican la clasificación del láser en uso? Sí, por lo menos aquí en los Estados Unidos, por la FDA exige que los láseres estén clasificados y que el equipo los tenga identificada la clasificación debidamente para así poder tomar las prevenciones necesarias, ¿sí? Para la seguridad. ¿Ok? Que hay algunos que todavía están decidiéndose. La respuesta es verdadera. O sea que siempre busque la clasificación cuando vaya a trabajar con un equipo que usted no conozca, especialmente cuando son equipos de transmisión en las oficinas centrales y eso. Hay amplificadores Raman, por ejemplo, que tienen mucha potencia y uno no quiere ponerse a mirar una fibra muy de cerca que pueda estar potencialmente conectada con uno de estos. Bien, próxima pregunta. La próxima pregunta. Al juntar dos rollos de cable para completar una ruta, ¿se necesitan empalmar las fibras utilizando qué? Bien. Esperamos 3 segundos. Ok, bien. Ok, creo que el 78% ha dado la respuesta correcta. Se utiliza generalmente una fusionadora. En algunos casos se podrían usar también conectores mecánicos, pero por lo general, ¿sí? El método de empalme recomendado es de empalme por fusión. ¿Bien? Bueno, la próxima.
¿Qué se debe tener en cuenta al escoger cables para planta externa? Bien, aquí estamos un poco divididos. Para aclarar, ¿sí? Hay muchas especificaciones que se deben de tener en cuenta. Estas son quizá las primordiales, ¿sí? En el caso de armadura contra roedores, no siempre va a ser necesaria, ¿sí? Pero es recomendable siempre hacerse la pregunta si el cable va a estar expuesto a roedores o algún tipo de animal, no sé, cocodrilo o algo así que pueda morder el cable. Créame, he visto y creo que toda la industria está de acuerdo. Muchos de los casos que causan muchas pérdidas y bajas en servicios son ocurridas por ardillas, ratones y animalitos, ¿sí? Que por alguna razón les gusta comerse los cables, ¿bien? Y por último, la última pregunta, ¿qué herramienta se debe utilizar para abrir un cable de planta externa? ¿Bisturí? ¿En serio? Sí, bien. Es muy común ir al campo y ver el técnico que saca un cuchillo y empieza a pelar el cable, ¿sí? A sacarle la chaqueta. Y la realidad es que hay gente que lo puede hacer de manera efectiva. Sin embargo, no significa que sea recomendable, porque también he visto gente que son veteranos en la industria, sacan su cuchillo y cuando empiezan a cortar el cable, tienen un accidente y se cortan un dedo o se le cae el cuchillo y puede causar otro problema. Bien, las herramientas que son específicas para accesar los cables, ¿sí? Generalmente están diseñadas para proveer mayor seguridad. O sea que siempre se les va a recomendar eso. Además, muchas veces cuando abrimos los cables, tenemos que proteger los componentes internos del cable, ¿sí? Y con un cuchillo, uno no tiene el mismo control de la herramienta. ¿Bien? Ok. Y bueno, esta es la última pregunta de esta sección. Vamos con la última parte de la presentación, por favor. Hola y bienvenidos a esta sección introductoria de pruebas de campo para sistemas de fibra óptica. En esta sección exploraremos los métodos principales de validación para enlaces ópticos. El primer método que veremos es el de inspección de conectores. Para asegurar la transmisión efectiva de un enlace, hay que inspeccionar los conectores y asegurarse de que estos no tengan sucio, rayones o irregularidades que puedan afectar su función. Para asegurar la consistencia de ejecución, resultados y reportes, es recomendable utilizar sondas de inspección con software para evaluación automatizada. Otro método de validación muy común es la prueba visual de fallas con VFL o láser rojo, como le dicen por ahí. Básicamente, este consiste de un láser que emite luz roja. Este nos permite verificar la continuidad de la fibra en tramos cortos y detectar problemas de atenuación o fracturas en proximidad de donde se realiza la prueba. El próximo método que discutiremos hoy se llama prueba de inserción. Quizá esta es la prueba más importante de todas, pues con esta se determina si el enlace óptico permitirá que la señal llegue con suficiente potencia al receptor. La prueba de inserción se realiza con una fuente de luz y un medidor de potencia. Primero, se toma una referencia con los componentes del equipo de prueba y se establece a 0 decibelios. Luego, se inyecta luz por un lado del enlace y se mide la potencia en el extremo opuesto. Como el valor de la referencia se captura durante el inicio del proceso, el equipo mismo compara los valores y calcula la pérdida de inserción según la diferencia resultante. Para concluir, veremos la prueba de diagnóstico realizada con reflectometría por dominio de tiempo. Básicamente esta prueba consiste de enviar una señal de luz utilizando un equipo comúnmente conocido como OTDR. Mientras la señal viaja por su trayectoria, la luz se refleja con partículas del vidrio en la fibra, creando retrodifusión de luz hacia el equipo.
Una vez la señal regresa al equipo, este la procesa creando representaciones gráficas que nos indican la distancia del tramo o enlace, la pérdida total calculada y el rendimiento óptico en eventos específicos causados por conectores, empalmes, accesorios u otras irregularidades durante el trayecto de la fibra. Aquí demostraremos la función del OTDR. Primero se coloca una bobina de lanzamiento o supresor de pulso en la salida del equipo. También se utiliza otra bobina al final del trayecto para podernos ver si la luz pasa por el último conector. Luego se conecta el puerto de la fibra a probar, se configura el equipo con parámetros que apliquen y se comienza a probar. Como pueden ver, el aparato nos muestra información del enlace durante toda su trayectoria, incluyendo puntos de conexión, empalmes y posibles fallas, permitiéndonos diagnosticar de manera más completa los enlaces. Bueno, compañeros, hasta aquí llegamos con la presentación de hoy. Mas les exhorto a que continúen explorando la tecnología de fibra y alimentando su curiosidad. Por ahora los dejo, mas no dejen de conectarse con nosotros, sea por medio de nuestra página web o por medios sociales. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones y hasta pronto. Bueno, amigos, si han permanecido con nosotros hasta aquí, les agradezco mucho por este tiempo y espero que la presentación haya sido de su agrado y beneficio. Y vamos a cerrar con unas últimas 2 o 3 preguntitas, ¿bien? Y pasamos con los moderadores. La primera, las características ignífugas debidas son críticas en cables de fibra óptica para planta interna. Y la respuesta es verdadero. Uno tiene que seguir los códigos, ¿sí?, de construcción, incluso los que apliquen a los cables, ¿bien? O sea que es necesario. En Estados Unidos, por ejemplo, las características ignífugas, las descripciones se encuentran en el código, en el NS, sección 770, ¿bien? Y bueno, esto es código, o sea, que no es un estándar, no es una recomendación, es algo que hay que seguir. Si no, puede poner las vías de los demás en riesgo, porque los cables que no cumplen con estas especificaciones pueden propagar fuego o pueden causar humos tóxicos. Y aunque no lo crean, muchas veces en los fuegos, la mayoría de la gente que fallece es por causa de humos tóxicos y no por el fuego, ¿bien? Bien, la próxima pregunta. Para asegurar la transmisión efectiva de un enlace, hay que verificar que los conectores no tengan. Sí, básicamente todas las opciones en la lista, ¿sí? Como pudimos ver hace unos minutos en la presentación, especialmente la fibra monomodo tiene un núcleo de alrededor de 5 micrones. Esto es bien pequeño y cualquier partícula de polvo que caiga en esa región puede muy fácil interrumpir la transmisión, sí, de un enlace. Así que tenemos que verificar que los conectores no tengan sucio, ni polvo, ni rayones. Los rayones, especialmente, además de bloquear la transmisión, pueden causar reflexiones y cualquier cantidad de problemas. O cualquier irregularidad. Si usted ve alguna irregularidad que pueda afectar el funcionamiento del enlace, es mejor cambiar el conector, sí, o cambiar el patch cord o lo que aplique. ¿Bien? Próxima pregunta. Prueba que valida si el enlace óptico podrá llevar la señal con suficiente potencia al receptor. Bien, aquí como que estamos divididos. Una de las cosas con el VFL, o como le dicen por ahí la luz roja, ¿sí?, es que en realidad no te dice cuánta potencia llega. Esa herramienta se utiliza generalmente en enlaces de distancias cortas para verificar continuidad o identificar la fibra, ¿sí?, o algún problema acerca de donde se está haciendo la prueba, pero no te dice con cuánta potencia llega la luz, ¿sí? Entonces, con la prueba de inserción podemos verificar que el enlace, ¿sí?, durante todo el trayecto de la planta
tiene las propiedades adecuadas para que la luz del sistema, pues del transmisor, pueda llegar con la suficiente potencia necesaria para que el receptor lo pueda ver y recibir bien la señal. ¿Bien? Y por último, tiene una pregunta. Utilizado para verificar continuidad en las fibras y detectar problemas de detonación o fracturas cerca de donde se realiza la prueba. Sí, esta respuesta como que la acabamos de repasar, sí, es con el BFL, con o el láser rojo, sí, la luz roja, el BFL, el Visual Fault Locator, básicamente es un láser rojo, sí, que uno lo conecta y a proximidad de donde se está haciendo la prueba, cuando hay escapes, cuando hay fugas de luz o un conector roto, por ejemplo, o algo así, un doblez de pronto en un latiguillo, un patch cord, sí, generalmente va a mostrar una fuga y se va a ver visiblemente que potencialmente hay un problema. Hay algunos BFLs bien recientes que son tan potentes que van a causar fugas, así no hayan problemas en la fibra en proximidad. Así que hay que tener eso en cuenta y no siempre que uno vea un poquito de luz roja uno va a asumir que hay un problema. Esto le da una indicación inicial, pero es necesario siempre que usted haga un diagnóstico más en detalle, utilizando, por ejemplo, un equipo, un OLTS, un OLTS, un sistema, una fuente de luz y un medidor de potencia, ¿sí? O incluso un OTDR cuando aplique. ¿Bien? Y bien, estas son todas las preguntas. Muchas gracias. Andrea. O José. Voy. ¿Estoy? Sí. Bueno, vemos que, a ver. ¿Listo? ¿Me escucho? Bueno, entonces ahora le doy paso a José y a Vanessa para que respondan algunas preguntas del público. No, primero, antes que nada, como vieron todos ustedes, Jerry es un profesional que se toma todo lo que hace muy en serio. La producción que hizo, la verdad, estos videos se me hace fenomenal, dignos de Nat Geo, de Discovery Channel. Igual y te marcan mañana para que les hagas un programa. Está muy padre, la verdad, me gustó mucho. Y Vane, te paso, yo sé que tú tienes preguntas, así que adelante, porfa. Hola Jerry, gracias José. No, bueno, muchas preguntas y mucho interés porque has dado una panorámica súper completa y técnica de lo que es la fibra óptica y me despertaste muchas inquietudes. Por ejemplo, viendo que tienes mucha disposición de hacer educación, de hacer certificaciones a nuevos técnicos, ¿qué les recomendarías? Jerry, ¿es positivo, es recomendable que se limiten a hacer cursitos? ¿Qué tipo de certificaciones deben alcanzar? ¿Quiénes son los que hacen y manejan esos estándares para que ellos puedan trabajar con seguridad? Ya que tú mencionas mucho eso, el tema de cómo ellos deben cuidarse, porque es un trabajo bastante arriesgado también. Sí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el OSHA, ¿sí? Es básicamente la organización que regula todos los temas que tienen que ver con seguridad. También el estándar, el NESC, ¿sí? Para temas de planta externa. Es acerca de los cursitos y eso. Pues mira, es difícil medir a todo el mundo con la misma regla, porque hay personas que de pronto son nuevas en la industria, pero tienen una capacidad de aprendizaje y curiosidad, investigan y aprenden. Entonces, no se puede descartar como que si no tienen 40 años de experiencia, no saben de fibra. Sin embargo, sí es una recomendación para aprender bien el tema, buscar programas estructurados, ¿sí? E idealmente que hayan sido validados por organizaciones que tengan buena reputación, ¿ya? Como en todos los mercados, hay organizaciones que genuinamente quieren ayudar a los técnicos
Y hay organizaciones que lo que quieren es vender cursos, ¿no? Y entregar diplomas. Y en realidad la recomendación es busquen organizaciones que tengan mucha reputación, que lleven tiempo en el medio y que hayan sido validados por las empresas líderes en el gremio, ¿ya? Generalmente, si uno ve que una empresa telefónica, operadores, trabajan con ciertos programas, pues eso es una buena señal, ¿ya? Otra inquietud que tengo es el tema de los estándares con respecto a la protección ambiental. ¿Cuáles son las consideraciones, o si es que las hay en este sentido, cuando se hace una estructura de red de fibra óptica, guardando las distancias con respecto a los inmensos beneficios, por supuesto, que tiene la fibra óptica en cuanto a reducción de recursos y los efectos en la sociedad tan positivos? Sabemos que también es un desafío la construcción de estas redes y el efecto que tiene en nuestro planeta. Sí, mira, en temas del impacto que pueda tener una construcción de red de fibra óptica en el ambiente, la tecnología se considera un green technology. Por ejemplo, para instalar la fibra óptica se pueden utilizar métodos que minimizan el impacto a la construcción, además de por el mero hecho de que los cables de fibra óptica están diseñados para tener una durabilidad literalmente de muchas décadas. Se evita producir material o desechar material constantemente, ¿ya? Entonces se reduce el impacto tanto a utilización de recursos como a generación de desperdicios relacionados con la instalación de redes ópticas. Hoy por hoy existen redes que llevan instaladas 20 y 30 años y todavía funcionan. Y generalmente las fibras, los equipos existentes electrónicos no han alcanzado el límite de transmisión efectiva de una fibra óptica, ¿sí? O sea que muy probablemente si usted instala un sistema bien diseñado, va a durar hasta que estemos ya en la próxima vida, ¿bien? Gracias, Jerry, gracias. Sí, bien. Listo. ¿Entro yo? José. Pues yo sí tengo una pregunta, y esta, ¿cómo le dicen en inglés? Una bola off the curve ball. Para ti, Jerry, ¿qué pueden hacer los operadores, reguladores, gobiernos para hacer una capacitación masiva? Sé que en Argentina, y lástima que no logramos tener al profesor que me platicó de este tema aquí, pero ellos hicieron un programa entre universidades a nivel masivo en diferentes regiones, ciudades de toda Argentina, para capacitar a técnicos instaladores, porque entendieron que era tanto los operadores como los del gobierno sabían que esto era un tema que si vas a construir redes a prueba de futuro, sobre todo que aquí cada kilómetro, cada metro de fibra, cada componente, no tenemos los subsidios que tienen ustedes allá en Estados Unidos. Cuesta tanto y hay que ahorrar y vale tanto cada componente. ¿Cómo harías tú una capacitación? ¿Qué estrategia pondrías para una capacitación masiva a nivel Latinoamérica? Sí, pues mira, basado en mi experiencia liderando programas de capacitación masiva, incluyendo en México, Medio Oriente, en varios países, si me preguntas a mí, una de las cosas más críticas, ¿sí?, es saber apalancar la tecnología educativa, ¿ya? Muchas veces, las personas que no entienden el potencial ni la metodología para utilizar o implementar tecnología educativa en los programas de capacitación de fibra óptica, tienden a decir, no, eso no se puede usar, porque hay que tocar la fibra para poder aprender. Sí, eso es cierto, pero no es una verdad absoluta. El rol de la tecnología educativa en el programa, ¿sí?, no es enseñarle al alumno, ¿sí?, o ayudarle a desarrollar la destreza de cómo operar la fibra, ¿sí?
la función de la tecnología educativa es, número uno, ayudar apoyar diseminación de conocimiento de una manera constante, ¿sí? Número dos, poder apoyar que se utilicen los mismos criterios de evaluación, ¿sí? Sea el instructor en Tierra de Fuego como en Alaska, que utilicen los mismos criterios de evaluación cuando están mirando a ver si el técnico verdaderamente ha adquirido o ha demostrado tener las destrezas y habilidades que dicen ser, ¿ya? Y otra cosa también, por ejemplo, con la tecnología educativa, se puede maximizar, ¿sí? La difusión del conocimiento teórico. Hay un marco conceptual en educación, le llamamos el 10-20-70, que dice que el 10% del proceso de aprendizaje proviene de la teoría. El otro 20% viene del coaching, la mentoría, ¿no? La interacción con el instructor. Y el otro 70% sucede en el campo. El conocimiento generalmente es más efectivo cuando se contextualiza y aún más cuando se personaliza. Entonces, utilizando efectivamente la tecnología educativa, yo puedo llevar ese conocimiento a las manos del técnico en donde está según su contexto, según su equipo, según la red que está utilizando para ellos practicar y aplicar. O sea que pensar que la única manera de hacer esto es trayendo a los técnicos a un salón de clase, en mi opinión, es muy equivocado y muy limitado. Para poder lanzar, desarrollar, implementar un programa de educación de capacitación para técnicos masivos, si me preguntas a mí, una de las cosas más críticas va a ser una estrategia efectiva y un programa de apoyo e implementación efectivo de la tecnología educativa. Gracias, Jerry. De acuerdo. Ivane, todo tuyo. Sí, ese tema me parece de verdad bastante interesante porque hay una demanda cada vez mayor de estos técnicos y especialistas en fibra óptica, porque la demanda ha aumentado, el mercado cada vez es más exigente y debería haber estrategias o acciones orientadas a que los centros educativos tengan personal capacitado para afrontar estos nuevos desafíos. ¿Qué piensas tú, Jerry, que debería hacerse? De repente los gobiernos, ¿cree que la fibra óptica debería tomar un espacio mucho más protagonista, inclusive en el sistema educativo, que el actual? ¿Cómo crees que se puede dar ese salto cuántico? Porque creo que estamos bastante incipientes todavía con este sentido, con este tema, ¿no? Sí, pues creo que va de dos lados. Creo que tanto el mundo técnico necesita del campo de educación como el campo de educación del mundo técnico. Muchas veces ambos viven como en diferentes dimensiones. Y uno habla con gente en el mundo educativo que supuestamente piensan que están educando efectivamente a los técnicos y lo que están enseñando son cosas muy distantes, ¿sí? Muy distantes a lo que está sucediendo en el campo. Mira, una manera de verlo. Generalmente en los ambientes académicos, y que conste, yo también he sido académico, pero generalmente en los ambientes académicos se usan libros de texto que son basados en conocimiento que se desarrolló 5, 6, 7 años antes. O sea que por defecto, para el mismo sistema académico, están considerados como conocimiento obsoleto, ¿sí? O sea, no se está enseñando lo que está sucediendo en el campo. Hay una desconexión, ¿ya? Entonces, de la misma manera, en el mundo técnico, cuando uno lee la literatura, investigativa, uno ve que hay un consenso bastante grande que una de las limitaciones más grandes en la educación técnica es que las personas en el mundo técnico no son especialistas en educación, ¿ya? Entonces, esta segmentación, hay un gap gigante, ¿sí? Entonces, tanto el mundo educativo tiene que incorporar más la realidad, ¿sí? De cómo se practica la profesión relacionada a la tecnología que estamos hablando,
como también los instructores técnicos deberían de ser mejor formados en cómo educar, ¿sí? Y cómo conectar este conocimiento técnico a la realidad y las necesidades del ser humano para que puedan absorberlo y traducirlo en acciones, ¿sí? Y en buenas prácticas y en desarrollo de red, que es lo que estamos necesitando. Esto obliga a las propias empresas en telecomunicaciones prácticamente a formar a su personal. Sí es, tanto de manera técnica como en desarrollo como instructores. Tiene que haber una formación de instructor que le enseña a los instructores cómo educar, y eso es algo que no siempre se ve. Volvemos, tienes o maestros académicos o técnicos que saben muchísimo, pero no han pasado suficiente tiempo, ¿sí? Cultivando su capacidad de educar y de transmitir el conocimiento y de interactuar con las personas para que el conocimiento sea verdaderamente transferido. Una de las críticas mayores o quejas que yo he escuchado de clientes con los que he trabajado a nivel Tier 1 es que gastan millones de dólares a veces con empresas multinacionales que van a capacitar personal, pero cuando se van y terminan los contratos, el conocimiento no ha sido transferido, no se queda, la gente no se queda con el conocimiento. ¿Por qué? Porque es que generalmente se enfocan en un evento, dan una capacitación de 1, 2, 3 días, pasan un examen, le dan un papel y ya se acabó. Y en realidad el proceso de educación en este gremio es algo que es continuo, evolutivo y iterativo, es algo que continúa, no es algo que uno puede ver 3, 4 días y se acabó. El que me diga que tomó un curso de fibra óptica hace 20 años y que está certificado, yo me le sonrío, ¿sí? Porque, vamos, ni los que verdaderamente estamos en este gremio y estamos involucrados con la parte de educación, sabemos que todos los días está surgiendo conocimiento nuevo y vamos descubriendo cosas nuevas. Y hay que tener un amor y una dedicación a cultivar tanto la parte educativa como la técnica. Bueno, Jerry, mil gracias. Vane también. Y le pasamos la palabra, ya estamos cortos de tiempo. Vamos con Andre. Muchísimas gracias. Gracias, Jerry, por este taller. La verdad es que, bueno, yo tenía conocimientos de fibra óptica, pero esto me los ha refrescado y hay cosas que no sabía, así que me voy con un aprendizaje nuevo. Dicen que todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, ya vimos que el utilizar la fibra óptica ofrece muchísimas ventajas, además de ser una de las opciones más costo efectivas para las telecomunicaciones. El tema en general es bastante interesante y relativamente fácil de aprender. Sin embargo, bueno, como dijo Jerry, eso hay que aprenderlo en la calle. Para tener éxito como técnico de fibra óptica o iniciarse en la industria, es recomendado buscar programas de capacitación estructurados y validados por organizaciones de alta reputación a nivel internacional. Y bueno, regresamos en unos breves momentos. No te vayas.